Dice la palabra, simplemente para hacer un breve repaso a lo que habíamos estado hablando anteriormente, o la semana pasada, mejor dicho. Deuteronomio capítulo 18, y vamos a Deuteronomio capítulo 28, y hablábamos de la importancia que tiene el conocer, la gran importancia de conocer el nombre de Yahweh. ¿Cuántos damos cuenta de eso? La gran importancia de poder conocer su nombre, de pronunciar su nombre con nuestros labios, con nuestras bocas, y la importancia de todo ello, pero no quiero entrar a... Hay una gran bendición, si lo podríamos poner de esa manera, en poder conocer el nombre de Yahweh. Y le gran importancia porque muchas veces pensamos que el nombre no se debe de pronunciar, pero al contrario, dicen muchas citas que tú y yo encontramos a través de las Escrituras, dice que Él vindicaría su gran nombre, dice, entre todos los pueblos, dice, y que todos conocerían su nombre. Aún Yeshua, cuando estuvo con sus discípulos en el tiempo en el cual estaba ya a punto para llegar su tiempo de partida, en Juan capítulo 17, la oración que Yeshua hace por ellos, la oración que Yeshua levanta por la vida de ellos es muy en especial. Le dice: Padre, les he dado a conocer tu nombre. La importancia de que los discípulos o las personas que Él estaría levantando pudieran conocer el nombre del Padre, el nombre del Creador. Aún podremos entender que el nombre de Yeshua también carga sobre su propia vida o sobre su persona el nombre de Yahweh. Y la importancia de poder entenderlo, y desde que el único lugar, voltea con la persona que está a tu lado, dile: el único lugar y nuestro refugio y nuestra fortaleza se encuentra en Él y nadie más. Podremos vivir tiempos difíciles, tiempos muy adversos, pero lo único que tú y yo necesitamos es a Él de nuestro lado, y que tú y yo podamos tener esa relación y esa comunión con Él, y nuestro refugio y nuestra protección es la sangre de Yeshua. ¿Cuántos decimos amén por ello? Ese es el único refugio y la protección más grande que tú y yo podemos tener. Pero aún en medio de este mundo tan adverso y en medio de este mundo tan dificultoso que tú y yo podríamos tener, aún cuando el pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio se paró frente al Mar Rojo y estaban a punto de poder entrar y salieron de la tierra de Egipto y cruzaron por ese vasto desierto, y cuando estaban para entrar a la tierra prometida, Moisés les da instrucciones a través de la vida de Yahweh que tuvieran cuidado, que no hicieran las costumbres de las demás naciones, porque ellos estarían entrando en un territorio hostil, en un territorio difícil, en un territorio adverso, un territorio con dificultades. Y en medio de ese lugar en el que ellos iban a entrar, ellos tendrían que tener cuidado. Si tú y yo vemos, era la gran importancia, o aún para nosotros mismos, que tú y yo nos encontramos en medio de este mundo. Dice la palabra que el príncipe, la potestad del aire de este lugar, de este mundo, es Hasatán. Hablábamos el miércoles rapidito simplemente de ello. Se encuentra allá afuera. Él es el que gobierna a las afueras de este lugar. Él es en donde opera. Ese es el territorio, y sabemos que el campo de batalla de Él es nuestra mente. Pero dice la palabra, dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tú y yo estamos en medio de un territorio en desventaja, en medio de un territorio adverso. Yeshua dijo: porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. No estamos ajenos, o no somos ajenos a las cosas que suceden allá afuera. ¿Cuánto lo entendemos? Estamos rodeados de todas estas cosas y no somos ajenos a ello. Y tu vida o nuestra vida puede estar en gran riesgo de que tú y yo podamos fallar, o de que podamos asimilarnos en medio de la corriente de este mundo en el cual tú y yo vivimos. Y es el de tener sumamente cuidado, no solamente por nosotros mismos, sino por la vida de nuestros hijos, de aquellos que nos rodean o de aquellos que vienen detrás de nosotros. Si uno mira en el libro de Jueces, Jueces capítulo 2, rapidito, dice: cuando el pueblo de Israel cruzaron a la tierra prometida, y vemos que cuando murió Moisés, quien siguió y fue sucesor de ellos, ¿quién fue el sucesor de esa generación? Josué. Y vemos que los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad, a su posesión.
Dice, y el pueblo sirvió todos los días a Josué y todos los días de los ancianos que sobrevenían, dice Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que Yahweh había hecho por Israel. Josué, en un siervo de Yahweh, murió, dice, a la edad de 110 años. Sepultaron en el territorio de Lerad, dice, y también toda aquella generación fue reunida a sus padres, dice, y levantó otra generación después de ellos que no conocía la obra de Yahweh, dice, ni lo que había hecho por Israel. La enseñanza para todos nosotros es no solamente el tener cuidado por nosotros mismos, pero también tener cuidado por nuestras casas y por nuestras familias, por la vida de nuestros hijos. Dice la palabra, dice que se levantó una nueva generación, la cual no conoció a Yahweh ni la obra que Yahweh había hecho por Israel. Y tú y yo somos los responsables de levantar una generación. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos los responsables de levantar una generación que le pueda conocer después de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Somos responsables de ello. Y no solamente, no importa si tengamos o no tengamos hijos, si los tienes o no los tienes, la importancia es de poder tener esa misma convicción de que la generación que viene detrás de nosotros, la generación que te ve como modelo, como una guía, tú puedas ser, tu vida pueda ser un modelo para influenciar a la vida que viene detrás de ti. ¿Cuánto lo entendemos? Es influenciar la vida de otros. Y hay un gran riesgo. Sabes que entre más y más es más fácil que las generaciones que van naciendo o que van creciendo se olviden de las cosas que Yahweh ha hecho. Y yo sé que los hijos miran y observan, y los hijos pueden llegar a conocer lo que Yahweh ha hecho, porque pueden mirar a mamá y a papá. Pero si tú y yo no tomamos cuidado en ello, yo lo dije y lo vuelvo a repetir, tal vez tú y yo podemos conocer la mano de Yahweh, su mano poderosa. Tal vez tú y yo lo hemos conocido en aflicciones. Hemos mirado la mano poderosa de Él obrando a favor nuestro. Hemos probado de la benignidad de Yahweh, de la bendición de Él. Y nuestros hijos han gustado de la buena bendición que Yahweh tal vez nos ha dado. Pero si tú y yo no les damos a conocer a ellos las obras que Yahweh ha hecho, y que todo lo que tú y yo podemos tener y todo lo que tú y yo podemos poseer, que no es por posesión nuestra, no es por obra nuestra, sino es por la gracia y por la misericordia de Yahweh que nos ha dado todas las cosas. No es por lo bueno que podamos ser, sino es porque Él te da las fuerzas para poder hacer las riquezas o para poder hacer todo lo que tu vida pueda almacenar. ¿Cuánto lo entendemos? Y tenemos que darlos a conocer a nuestros hijos y darles a conocer las obras y las maravillas que Yahweh ha hecho. Tú y yo somos influenciados por un mundo que nos rodea. Vivimos, todos somos o tomamos atributos de aquellos que vienen a formar influencia sobre nuestras vidas. Tú y yo venimos a tomar atributos o somos influenciados de aquellas personas que en su momento estuvieron a cargo de nosotros y fuimos influenciados por ellos, ya sea que haya sido mamá, haya sido papá, hayan sido tus maestros o nuestros maestros, pero tomamos de los atributos de las personas que nos rodeaban y nos influenciaron. Los discípulos que estuvieron con Yeshua fueron directamente influenciados por la vida de este hombre, que cargaba la palabra sobre su propia vida. Había algo que influenciaba la vida de los demás, y todos los que se acercaban a él eran influenciados. Y queramos o no, tú y yo somos el producto de aquello que ha influenciado nuestras vidas a nuestro alrededor. En tu lugar donde tú creciste, en tu casa, en tu familia, en la escuela, en tu trabajo, etcétera, etcétera. Somos influenciados por todas estas cosas, por la sociedad que nos gobierna, donde nos desarrollamos, donde venimos a ser parte de este siglo, de este lugar, aún de la gente que nos rodea. Esas cosas nos van moldeando, y quiero pegarme muy apegado a mis apuntes, donde vivimos tal vez en un hogar donde se teme el nombre de Yahweh. Será un hogar donde saldrá una generación temiendo el nombre de Yahweh. Así como los
malas cosas se aprenden, también se pueden adquirir las buenas cosas. Un hogar donde no se respeta la autoridad, un lugar donde no se le da un lugar a la autoridad, donde no se honra, donde no se respeta, un lugar donde hay carecientes de actitudes o falta de actitudes, es lo mismo por lo que los hijos serán influenciados. Es muy simple poder mirar si un padre no es obediente a una autoridad. Es muy fácil que los hijos tampoco lo vayan a hacer, porque somos el reflejo de ellos, o ellos, mejor dicho, vienen a ser el reflejo de nosotros. Pero un lugar donde se teme el nombre de Yahweh, donde se ora, donde se bendice, un lugar donde tal vez no se dicen malas palabras, viene a ser un lugar influenciado para la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos queremos levantar un lugar así en nuestras casas? Un lugar donde se pueda percibir, donde se pueda sentir eso, donde aun cuando la gente puede entrar en tu casa, puede percibir algo diferente. Sabes, cuando tú entras a una casa, muchas veces tú puedes percibir la armonía que se vive en ese hogar. Donde tú entras tal vez en un lugar y no te sientes incómodo, donde te sientes perturbado, y hay algo que sientes tal vez en tu propio espíritu o en tu propio ruach, porque es algo que se percibe. Pero también puedes entrar muchas veces a un lugar donde la gente tal vez no quiere salir de tu casa, y se queda y dice: y es que yo no sé qué tiene este lugar, que nada más entro y siento tanta paz y hasta sueño me da y quisiera dormir o quedarme en ese lugar. Y no es porque la gente esté cansada, pero hay una paz, una armonía que se percibe dentro de ese lugar, dentro de esa casa. ¿Cuánto lo entendemos? Porque es el producto de todo lo que gobierna dentro de aquel lugar. Donde hay pleitos, donde hay distinciones, donde hay contiendas, donde uno ya pelea con el otro, donde mamá ya pelea con este, donde uno ya pelea con el otro, se siente. Y uno viene a decir, aún dentro del lugar de familia, dentro de un matrimonio, donde dentro de un hogar hay contiendas, hay discusiones, hay divisiones, uno dice: es que el niño, ¿por qué es así? Porque el niño viene a ser producto de todo lo que se vive dentro de ese hogar y dentro de esa casa. Los niños vienen a percibir lo que se vive dentro de ese lugar. Uno dice: es que es tan así, no para, y es de tal manera porque no hay paz, no hay shalom, no hay tranquilidad. Tal vez en el hogar, en la casa, donde uno ya levanta la voz, el otro ya la levanta más fuerte, y uno dice: ¿por qué el niño levanta tanto la voz y grita tanto? No estoy diciendo que siempre suceda, pero muchas veces es un indicativo de cómo se vive dentro de la casa o dentro de un hogar. Por eso, cuando aún el servicio, el guardar el Shabbat, yo comentaba con una persona y me recordaba algo que yo hace tiempo ya había escuchado. Y es un pensamiento que el pueblo hebreo o el pueblo judío tiene. El guardar el Shabbat, muchas veces decimos: es que yo guardo el día de reposo, yo guardo el Shabbat. Pero sabes que más de guardar nosotros el día de reposo guarda de nuestras vidas. Porque aún las letras que tú puedes mirar en la palabra Shabbat, creo que es la letra Shin, Bet y Tet, las que conforman la palabra Shabbat, esas letras tienen algo en sí mismas, que si tú puedes sacar la traducción de esa palabra, es el poder y la autoridad para destruir todo caos. Cuando tú guardas Shabbat, tú estás tomando poder y autoridad para destruir todo el caos en este mundo. Donde en medio de tu casa, cuando tú lo guardas, tú estás trayendo la armonía, la paz y el shalom sobre esa casa, sobre ese hogar. ¿Cuánto lo entendemos? Y vuelvo a repetirlo, yo creo que si tú lo buscas, y siempre lo he dicho, si alguien lo llegara a buscar, no lo vas a encontrar.
No vas a encontrar en las escrituras que tienes que guardar el día de reposo. Digo, no, que sí lo tienes que guardar, pero no la ceremonia, vamos para especificar. El día de reposo sí lo vas a encontrar, y está escrito desde el comienzo, desde la creación hasta el último, el final de las cosas, tanto que la exhortación en el libro de Hebreos dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué viene a cobrar? ¿Por qué viene a ser un mandamiento el no dejarte de congregar? Si tú miras el congregarte, si tú faltas a una reunión, dice, es que ya pequé, ¿por qué no? Pues la palabra tal vez no dice. Pero ¿por qué viene a tomar tanta importancia? Porque el día de reposo es un mandamiento. Di conmigo, el día de reposo es un mandamiento y es una ordenanza. Y si es un mandamiento y es una ordenanza, el no congregarte el día sábado o el día de Shabbat, ahí estamos fallando a ese mandamiento. ¿Cuánto lo entendemos? Porque la palabra dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo entiendo cuando no se puede por una vez, por enfermedad, por esto, pero cuando viene a ser una costumbre, ¿cuántos entendemos eso? Hay cosas que están fuera de nuestro control o fuera de nuestro lugar, que tal vez tú y yo no podemos hacer nada. Por una emergencia tienes que ir o tienes que salir o etcétera, ¿verdad? Yo qué sé. La necesidad o la urgencia de cada persona que puede venir. Pero cuando ya se vuelve una costumbre, hay mucha gente o muchas personas que tienen ya como costumbre faltar al día de reposo. ¿Cuánto lo entendemos? No fui, pues no pude. Y si puedo la siguiente semana, pues bueno, ahí llego. Y si no, pues no está tan mal, ¿verdad? Yahweh conoce mi corazón y Yahweh me ama y Yahweh sabe que yo lo amo. Y sabes una cosa, dice el libro de Hebreos, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice, porque si no fuera, dice, de esta manera, dice, Yahweh no hubiera dado un día más de reposo o una oportunidad más de reposo. Sabes que Yahweh es tan grande, el amor y la misericordia de Yahweh, que siempre nos da una segunda oportunidad, que aunque tú y yo no conocimos el día de reposo, y nuestras generaciones lo olvidaron y fuimos ajenos a todo ello, dice la palabra, dice que Yahweh nos da un día más. Dice, por tanto no endurezcamos nuestros corazones como aquel pueblo lo hizo. ¿Cuánto lo entendemos? Tú y yo tenemos la dicha de poder guardar este día. Vuelvo a regresar. Venimos a ser influenciados por todo aquello que nos rodea. Y al salir, somos influenciados. Al salir de este lugar o estar expuestos a este mundo que nos rodea, tú y yo somos bombardeados, somos atraídos y somos formados por aquello que nos influencia en nuestras vidas. Vemos el pueblo de Israel que se encontraba en la misma circunstancia y en la misma manera. Vamos a Deuteronomio capítulo 18 y versículo 9. Dice, cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, dice, no aprenderás a hacer las cosas abominables de las demás naciones. Esa era la tierra de Canaán, donde había 31 diferentes distritos, donde 31 diferentes territorios o 31 dominios de reyes paganos. Y Yahweh es la instrucción que Yahweh da. Dice, cuando ustedes entren a poseer esa tierra, no aprenderán las costumbres de las demás naciones. La enseñanza y la instrucción para nosotros, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es no aprender las costumbres de este mundo, porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Tú y yo nos encontramos en medio de un territorio tan adverso, en medio de un territorio tan hostil, desde que simplemente falta estar en este mundo para que tú y yo seamos bombardeados por un montón de pensamientos y por un montón de cosas que pueden venir a nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Pero está en nosotros. Ahí es donde aplica el libre albedrío que tú y yo tenemos cada quien. Cada uno de nosotros tiene una decisión y una voluntad propia. Yo decido hacer esto o yo decido hacer aquello. O yo decido hacer esto y obedezco aquello. Pero son decisiones que cada uno de nosotros viene a tomar.
Dice versículo 10, dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique ni adivinación ni hechicería, dice, o sea, agorero o hechicero. Dice, o encantador o el medium o espiritista, ni siquiera que se consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable delante de Yahweh. Dice, y por causa de estas abominaciones, Yahweh tu Elohim dice, Yahweh tu Elohim expulsará a esas naciones delante de ti. Fíjate, era por la condición de las demás naciones que Yahweh estaría expulsando al pueblo enemigo o al pueblo que se encontraba en aquellas tierras o en aquellos territorios. Si tú y yo vamos a entrar para poseer la tierra que Yahweh nos ha dado, de la misma forma, en el momento en el que tú y yo nos alejamos y tú y yo nos apartamos y adoptamos las costumbres de las demás naciones, nunca vamos a poseer nada en nuestras vidas. Nunca miraremos la bendición ni la prosperidad de Yahweh en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Seguirán las mismas luchas, las mismas aflicciones. Dice, porque a causa de estas cosas, dice el Padre, dice, es que Yahweh está expulsando a estas naciones delante de ti. Pero lo mismo sucede y aplica para nosotros, que en el momento en el que tú y yo adoptamos las costumbres de las demás naciones, Yahweh también los deja fuera. ¿Cuánto lo entendemos? Y no es porque Yahweh sea malo, pero son las consecuencias de nuestros hechos. Son las consecuencias de nuestras acciones. Son las consecuencias tal vez de nuestro pecado, de nuestro distanciamiento delante de Yahweh. El apartarnos, lo único que puede traer bendición a nuestras vidas es guardar su palabra y el estar seguros que nuestro refugio, nuestra protección sea Yeshua por sobre todas las cosas. Dice, todas las cosas demás vendrán por añadidura. No dice que tendrás que reclamar o tendrás que hacer algo, pero dice, vendrán por añadidura. A medida de que la vida de una persona empieza a cambiar y empieza a ser transformada, y la vida de esa persona empieza a ser moldeada, y la mentalidad de la persona empieza a ser renovada, a esa misma medida tú y yo vamos avanzando y vamos siendo bendecidos en esta tierra. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero si el alma de uno, el interior de uno no es prosperado, tampoco prosperará lo de afuera. ¿Cuánto lo entendemos? A Yahweh lo que le interesa es lo de aquí, lo de adentro. Al mundo le interesa lo de afuera. A Yahweh le interesa lo que hay aquí dentro. Lo que Yahweh puede hacer en tu vida o lo que Yahweh puede hacer en nuestras vidas. Más allá de nuestros dones, de nuestros talentos, de lo que tú y yo podamos tener, a Yahweh le interesa más tu persona que el don y el talento que tú y yo podamos tener. Porque podemos tener un buen don, un buen talento, pero si nuestra vida no está moldeada y no está formada bajo el carácter y la formación de Yahweh, de igual manera de nada sirve el don y el talento, porque si únicamente podré servir con ese don y ese talento a la medida que yo deseo y como yo puedo. ¿Cuánto lo entendemos? Puedo tener un buen talento, pero si mi vida no ha sido formada, ese don y ese talento yo lo dispongo como yo deseo y como yo quiero. Hoy puedo servir, mañana no. En 3, yo no sé, ¿verdad? Cada quien podría hacer su agenda, pero no es por lo que uno sea. A Yahweh le interesa, di conmigo, más la formación que la acción. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos. Para Él es más importante la formación que el hacer. El hacer viene después de cuando hay una formación. Para el mundo le interesa más el hacer que la formación. Y Yahweh no es conforme al mundo. A Yahweh le interesa más que tu vida, que mi vida sea preparada, que sea capacitada para que podamos llegar conforme a la estatura del varón perfecto. Para que los planes y los propósitos que Yahweh tenga sobre nuestras vidas puedan ser planes cumplidos. Porque no se puede lograr de otra manera.
No se puede hacer de otra manera. En las cosas de Yahweh tú y yo no podemos brincar las cosas. En el mundo secular tal vez es muy fácil poder brincar las trabas o las dificultades. Tal vez es muy fácil sacarle la vuelta o hacer tal vez de cualquier cosa, pero en las cosas de Yahweh, lo que Yahweh desea hacer con nosotros, tarde o temprano, Él lo va a hacer en nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Nunca tú y yo le vamos a ganar. A veces nos creemos tan astutos cuando no somos nada astutos. A veces pensamos que tú y yo pensamos mejor que Yahweh, pero nunca vamos a pensar mejor que Él. Nos engañamos a nosotros mismos, porque después miraremos el resultado de ello, y es cuando viene la desilusión y nos damos cuenta de que no era de esa manera, de que no era de esa forma la correcta. Es conforme Yahweh tiene establecido y conforme Yahweh dice. Voltea con la persona que está delirando. Como Él dice, así tenemos que hacer. No conforme nosotros. No conforme nosotros decíamos. Y sabes, versículo siguiente. Dice, porque cualquiera que hace todas esas cosas, dice, a causa de esas abominaciones, Yahweh tu Elohim expulsará a estas naciones. Era a causa de estas cosas que Yahweh los estaría expulsando. Dice, delante de ti, dice, y da la respuesta. Inmediatamente Yahweh da la respuesta. A causa de estas cosas, Yahweh los está expulsando, los está sacando fuera de este lugar para que tú puedas poseer esta tierra. Mas sin embargo tú serás intachable delante de Yahweh tu Elohim. Podrán hablar mal de ti, podrán decir mucho de ti, siempre y cuando y lo que se diga y lo que se hable no sea una verdad ni una realidad. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Sabes? Mucha gente va a hablar de ti. Muchas veces tú y yo no somos absentos. ¿Sabes una cosa que he aprendido con los años? La persona que tiene querella con alguien siempre la va a tener. La persona que siempre tiene conflicto con alguien siempre va a buscar las fallas, siempre va a buscar los errores y siempre va a buscar una falla para tacharte, para marcarte lo que tú quieras. Y la gente va a hablar. Y va a hablar mal de ti. Y no somos absentos de ellos. ¿Cuántas veces no hablaron mal de Yeshua? Si hablaron mal de Él, que no hablen mal de nosotros. Amén. Digo, no que sea bueno que hablen bueno de nosotros, pero siempre y cuando lo que se hable y lo que se diga no sea una verdad. Mucha gente así es. Vamos a brincar al siguiente versículo. ¿Dónde me quedé? 15. Dice, un profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo, dice, te levantaré. Dice, Yahweh tu Elohim, dice, a él oirás. Fíjate qué importante. Vamos a ver, dice, porque las naciones, dice, vas a desalojarlas y echarán fuera, practicarán todas esas cosas, dice, adivinos, dice, pero Yahweh tu Elohim a ti no te lo ha permitido. Fíjate, todas estas cosas Yahweh a nosotros, para nosotros no están permitidas. Porque todo esto viene a ser una abominación delante de los ojos de Yahweh. Aún dice el libro de Proverbios, y lo puedes apuntar, Proverbios capítulo 6, dice, aún 6 cosas, dice, Yahweh abomina, y aún una séptima. El que habla mentira, el que habla tantas cosas. Y tú y yo estamos en medio de un mundo que está rodeado de todas estas cosas. Tú y yo vivimos rodeados en medio de un mundo de tanta mentira, donde el mentir pareciera parte de la vida tan natural que todo mundo practica. Y dice la palabra, y todas estas cosas, dice Yahweh, yo aborrezco, son abominación delante de mí. El que habla mentira, el que no habla verdad en su corazón. Y vivimos en medio de un mundo tan hostil que se practica tanto la mentira, o que más bien de muchos de nosotros tal vez la practicamos. ¿Cuántos levantamos la mano?
Nadie, no me dejen solo. Me siento el más pecador de todos, ahora sí. Todos. Porque el mundo así nos marcó, así nos moldeó, así nos hizo. Es más, te voy a decir, yo nunca mentí. Y yo dije únicamente mentiras blancas. No hacían daño a nadie. Sí, pero mentira es mentira. La podemos disfrazar y la podemos poner muy hermosa y muy pintoresca. Pero mentira blanca, o como se le quiera llamar, o gris, o del color que sea, es mentira. Delante de los ojos de Yahweh. Y dice Yahweh, todas estas cosas yo detesto. Dice, por tanto, hablar cada uno verdad con su hermano. Hablar la verdad. ¿Sabes qué es a lo que Yahweh le agrada? Que hablemos la verdad los unos a los otros. Que si yo te amo y que si yo verdaderamente te doy un abrazo y una palmada, es porque verdaderamente deseo darte esa palmada, deseo amarte y deseo abrazarte. Sabes, Pastor Hugo hablaba mucho. Dice, hay gente que te ama o te da un abrazo, pero por detrás te da la puñalada. Él era muy así, de esta manera de decir. Porque muchas veces las personas así son. Un día son te amo, o no un día, ¿verdad? Te dicen te amo, pero por dentro no te soporto y no te aguanto. Dice, por tanto, hablar cada uno verdad el uno con el otro. Sabes, vivimos en medio de tiempos tan difíciles. Si el Padre me permite, déjame avanzar un poco. Dice, un profeta en medio de ti les levantaré. Dice, de entre tus hermanos como yo levantaré, dice Yahweh tu Elohim, a él oirás. Esto es conforme a todo lo que pediste Yahweh en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva ya a oír la voz de mi Elohim, dice, y no vuelva a ver este gran fuego, dice, o se muera. Dice, versículo 17, dice, y Yahweh me dijo, bien ha hablado en lo que ha dicho. Un profeta como tú levantaré entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Esto está hablando de Yeshua. Recordemos que cuando Yeshua vino, ¿quién vino a ser el hermano que él levantó en medio de entre nosotros? Yeshua. Y dice, un profeta les levantaré en medio de ti. Dice, y a él escucharán y a él ¿qué? Obedecerán. Dice, y yo pondré mis palabras en su boca. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? Dice, porque las palabras que yo les he hablado, no se las he hablado por mi propia cuenta, sino porque el Padre me ha enviado. Lo que Yeshua estaba diciendo, todo lo que yo les hablo, todo lo que yo les digo, no es porque yo lo deseo hablar, no es porque yo lo quiero poner de esa manera, sino es porque Yahweh así lo ha predestinado. ¿Cuánto lo entendemos? Yeshua, es más, si lo queremos poner de una manera muy simple, Yeshua fue obediente en todos y en cada uno de los aspectos. Fue sometido a una obediencia. Dice, aunque era como Elohim, se despojó y vino a ser como todos los demás hombres. Y sin embargo, en medio de todo, vino a tener una sujeción ¿a quién? Al Padre. Y en la vida natural, como persona, como niño, siendo criado y siendo instruidos por medio de padres naturales o medio de padres terrenales, aún en medio de todo ello, Yeshua fue obediente. ¿Cuánto lo entendemos? Todos. Yahweh puede tener tantas cosas muy grandes para nosotros. ¿Cuántos creemos que Yahweh tiene cosas grandes para nuestras vidas? Pero sabes, en medio de todas esas cosas grandes que Él tiene para nosotros, Él desea nuestra formación, nuestra preparación. Amén. Se necesita. La necesitamos. Yeshua dijo que todo lo que él había hablado no lo hablaba por su propia cuenta. Versículo 19. Dice, y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar
en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Di conmigo, sí son importantes las palabras de Yeshua. La Torah lo dice. Dice, y sucederá que aquel que no obedezca las palabras que yo ponga en su boca, o que no lo obedezca, yo mismo le pediré cuentas. ¿A quién va a pedir cuentas? A nosotros. ¿Cuántos somos obedientes a Él? Amén, gracias Padre, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, son importantes. Las palabras de Yeshua son importantes, sí. Son mitzvot, di conmigo, son mitzvot, son mandamientos, son instrucciones. Es el escuchar la palabra de Él. Amén. Nosotros somos el producto del ambiente en el que nos desarrollamos, en el que nos desenvolvemos. Viene a formar parte de nuestra manera de ser. La educación forma parte de nuestras vidas. Cómo nos desarrollamos, cómo crecemos. Hay gente que puede decir, es que el niño es así porque así es su padre, y tal vez ni a su padre ha conocido. Y es que el niño es así porque su padre es de esta manera. Pero sabes, no es de esa forma. Cada uno es responsable por los hechos y por las acciones que uno comete. La palabra dice, enseña al niño desde pequeño, y aun cuando fuese grande, no se aparta de ellos. ¿Con qué apartarás la maldad y la necedad del corazón del niño? Sino con la enseñanza, sino con la instrucción. Al niño se le instruye, se le exhorta, se le disciplina, y de él depende si es obediente o si no. Pero también puede ser de la otra manera. Dice la palabra de Yahweh en Ezequiel capítulo 18. Dice, vivo yo, declara Yahweh, dice que no más escuchará este refrán en Israel, que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Dice, sino que el alma que peque, esa morirá. Cada uno es responsable por nuestros hechos y por nuestras acciones. Porque en el momento que tú y yo como personas venimos a decir o decimos, es que yo soy así, ¿cuántos somos padres? Digo, padres, y ¿cuántos somos hijos? Todos. En el momento en el que yo vengo a decir, yo digo, eso es para justificarse. Cuando yo digo, no, es que yo soy así y yo nunca voy a cambiar porque mi papá así era, mi papá era esto, mi papá era el otro, mi mamá era así, mi mamá era así, y porque mi mamá y mi papá eran así, por lo tanto yo también soy así. Dice Yahweh, vivo yo, dice que no es de esta manera. Dice, porque todas las almas son mías. ¿Quién es el Padre de todos? ¿Cuántos de nosotros hemos venido a los pies de Él? Amén. ¿Y no nos dio el derecho de ser llamados hijos? ¿Y ahora tú y yo tenemos un padre? Y en el momento que yo digo, es que mi padre es así para justificarme, mi mamá era así, o tal persona era así, ¿quién viene a ser tu padre? Él. Y ahora la pregunta, ¿Él es así? ¿Él es grosero? ¿Él es blasfemo? ¿Él es tal persona? ¿Él es así? ¿Él es el otro? Dice no. Porque todas las almas son mías, dice Yahweh. Y el alma que peque, esa morirá. No hay justificación, amados, para nuestros hechos y para nuestras acciones. Cuando tú y yo fallamos y cuando tú y yo pecamos, no hay justificación para ellos. Los responsables de esa conducta somos nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Nadie más. ¿Sabes cuál es el problema con el ser humano? Que muchas veces quiere buscar culpables o terceras personas. Es más fácil echarle la culpa a alguien que decir como David dijo, aún en prejuicio mío, juro, aún en daño mío yo juro. No sea cuáles sean las consecuencias de mis hechos, de mis acciones, de mi conducta, de mi comportamiento. Pero sabes una cosa, Padre, yo soy el responsable de ello. ¿Cuánto lo entendemos?
Y es el tener ese corazón para reconocer, ¿sabes? Es ese corazón, pero esa humildad. Porque si tú y yo vemos un gran ejemplo, cuando el pueblo de Israel falló, cuando el pueblo de Judá fue llevado en un cautiverio y fueron llevados por 70 años. Y dice la palabra en el libro de Jeremías que Jeremías entendió que el tiempo del cautiverio de Judá sería por 70 años y fueron llevados por 70 años. Y si tú miras la oración de David en Daniel capítulo 7, me parece que es Daniel capítulo 7, ¿cómo crees que fue la oración de David? Padre, perdónanos, porque hemos pecado, porque hemos fallado, porque nos hemos desviado de tu palabra, porque nos hemos desviado de tus mandamientos, porque hemos hecho esto, porque hemos hecho lo otro. David se incluyó entre ellos. David no dijo, Padre, perdónalos porque este es un pueblo pecador. ¿Sabes? Es aprender a tener humildad y reconocer también nuestras fallas y nuestros errores. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Sabes? Una cosa que yo he aprendido dentro del ministerio es nunca decir, arrepiéntete porque por esto, por lo otro, es arrepintámonos. No es tú pecaste, tú fallaste, es pecamos y fallamos. Porque todos nosotros somos responsables. ¿Cuánto lo entendemos? En nuestras casas, en nuestras familias, en todo lo que tú y yo hacemos, es aprender a reconocer nuestras fallas y nuestros errores. ¿Cuántos de aquí los reconocemos? No miré ninguna mano, ¿verdad? Pero esperemos si la mayoría no se creen. Pero tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender a reconocer nuestras fallas. ¿Sabes que el obstáculo más grande o el pecado más grande que una persona pueda tener es el orgullo? Porque cuando una persona es orgullosa, difícilmente esa persona se arrepentirá de su pecado, porque aún en medio de que es consciente que falló y de que pecó, siempre se va a justificar. Va a decir, yo no hice, todos tuvieron la culpa menos yo. Fue el hermano, fue la hermana, fue mi primo, fue el vecino, fueron todos, fue el pastor, yo no sé, ¿verdad? Fueron todos, pero menos yo. Porque no aprendemos. Es a reconocer nuestras fallas y nuestros errores. ¿Sabes? Creo muy sinceramente que en el tiempo del milenio, cuando Yeshua venga, o retorne y recogerá ese remanente, muy específicamente, como leíamos en Malaquías capítulo 3, dice, aquellos que temen a su nombre, que reverencian a tu nombre, que reverencian a su nombre. ¿Cuántos sabemos que lo que Yahweh establece en su palabra es una verdad y es una realidad? Dice, porque tus palabras son verdad. Todo lo que está escrito en su palabra, sabemos que es una realidad. Sabemos que Yahweh recompensa lo bueno y castiga lo malo. Sabemos que Yahweh es justo. Sabemos que hasta ese tiempo, cuando se llegue conforme a la conducta, cada uno será recompensado conforme a sus hechos, conforme a sus acciones, conforme a su conducta. Tenemos a Yeshua que hizo algo perpetuo a través de esta generación o a través de las generaciones, y fue exaltar el nombre de él hasta el tiempo que tuviera el cumplimiento y viniéramos a esperar el retorno, la venida del Mesías. Lo que Yeshua hizo fue, no sé si tú le quieres llamar, fue un plan y un propósito que Yahweh había establecido y había marcado sobre su vida. Número uno, lo que Yeshua vino a hacer y vino a formar, di conmigo, fue discípulos.
la conducta de una persona o comportamientos sociales, personales, no serán acomodados o no serán formados hasta que esa vida viene a ser discipulada. Porque es por medio de un discipulado o de una enseñanza, de una capacitación, donde la vida de la persona será liberada de traumas y diferentes cosas a causa del sometimiento y la obediencia a una autoridad superior que Yahweh ha puesto sobre su vida. La persona que tiene problemas con la autoridad nunca va a ser libre de ello hasta que esa persona venga a ser preparada y capacitada por Yeshua, por la autoridad superior que Yahweh le haya puesto, porque aprenderá el sometimiento y la obediencia a esa autoridad de instancia que Yahweh le ha puesto sobre su vida. ¿Cuánto lo entendemos? Pero cuando yo no puedo obedecer, muchos podemos decir, es que yo obedezco a Yahweh. Yo no obedezco a nadie más. Y sabes una cosa, muy difícil es que se pueda obedecer a Yahweh cuando no se obedece la autoridad que Yahweh ha puesto a nuestro cargo. Sea ministerial, sea gubernamental, sea dentro de casa, sea dentro de donde sea. Porque a la medida que un hijo es obediente a la autoridad, a los padres terrenales que Yahweh le ha puesto, es la misma medida que aprenderá a someterse o obedecer la autoridad de Yahweh. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y entre más tú aprendes a obedecer a la autoridad que Yahweh te ha puesto, más obedientes somos a la palabra de Él. Pero entre más yo me resisto, siempre tendré mis justificaciones. No se puede. Porque somos el producto de todo aquello que nos ha moldeado, que nos ha formado. El discípulo es uno que aprende, quien se somete a sí mismo a la autoridad que Yahweh le ha puesto sobre su vida, para obedecerla, para quien escogió a someterse a esa autoridad. ¿Cuánto lo entendemos? Es el someternos, es el ser obedientes a la autoridad, y por el tiempo yo creo que voy a llegar hasta aquí. Sabes, tenemos algo tan grande sobre nuestras vidas, y eso algo tan grande que tú y yo tenemos como personas, di conmigo, se llama ego. ¿Cuánto lo entendemos? Yo, después yo, y al último yo. Yo en pasado, yo en presente y yo en futuro. Yo soy el único que importa. Es lo que yo deseo, lo que yo elijo, lo que yo prefiero, lo que yo impongo, lo que yo quiero, y muero por tener esa vida. Mucha gente así es. Jalan tanto a veces los afectos de las cosas de este mundo. ¿Sabes una cosa? ¿Cuántos queremos hacer la voluntad del Padre? ¿O cuántos deseamos hacer la voluntad del Padre? ¿Sabes cuándo se va a lograr? Cuando nuestro ego venga a morir. Cuando lo que yo deseo, lo que yo quiero, como yo deseo, como yo lo impongo, como yo quiero que sea, hasta que todo eso no muera en nuestras vidas, yo no aprenderé a hacer la voluntad del Padre. Porque siempre estarán mis afectos personales antes que cualquier cosa. Porque siempre estará por delante lo que yo deseo hacer, como yo lo quiero hacer, a mi manera, como yo lo deseo, como yo prefiero, como yo deseo imponer, antes que lo que Yahweh venga a establecer en su palabra.
Y hasta que eso no venga a morir, no se verá el resultado de un seguimiento a la vida de Yeshua. ¿Cuánto lo entendemos? Y la siguiente semana continúo con parte de esto, y son varios puntos que te voy a tocar ahí para la siguiente semana, pero es importante. Ahora, estamos por comenzar, no creas que se me ha olvidado. Yo te prometí que íbamos a estar empezando un tipo seminario cada sábado, cada Shabbat. Tal vez el pastor, bueno, pues no lo dijo, no. Lo tengo todo este tiempo en oración, y sí siento que es el tiempo para que podamos empezar y para que podamos hacer, para que Yeshua en medio de este lugar, en medio de esta obra, pueda levantar discípulos y no solamente servidores. Porque un servidor queda solo, pero cuando esa persona es discípulo, es preparada, es capacitada, esa persona se puede multiplicar a sí mismo. Es lo que Yeshua hizo con sus discípulos, es multiplicarse en la vida de otros. ¿Cuánto lo entendemos? Yahweh desea nuestro servicio, nuestra entrega, sí, y yo no estoy diciendo que tu servicio y que lo que tú haces no importa, no se importa delante de los ojos de Yahweh, y todo lo que tú y yo hacemos es bueno, pero cuando tú y yo aprendemos a ser discípulos, que mi vida es para impactar la vida de otros y yo hago discípulos, es en ese momento que tú y yo somos multiplicados en la vida de alguien más. ¿Cuánto lo entendemos? Es lo que Yeshua hizo. Yeshua sirvió. Dice que quiera ser el primero, dice, sea siervo de todos. Y Yeshua mostró el servicio. Yeshua mostró el amor. Pero tuvo que discipular para multiplicarse en la vida de otros, para que la obra que Yahweh iba a hacer pudiera tener continuidad a través de otros. Lo mismo sucede. Si tú y yo queremos que la obra crezca, que la obra continúe, tenemos que multiplicarnos en la vida de otros para que después de nosotros pueda haber una continuidad. ¿Cuánto lo entendemos? Si no, imagínate, somos nosotros y morimos. No estoy diciendo que sea así, ¿verdad? Pero tenemos que multiplicarnos, es hacer la voluntad del Padre, que nuestros hijos que vienen detrás de nosotros pueda levantarse esa nueva generación que le tema a Yahweh y que obedezca a Yahweh por sobre todas las cosas. ¿Cuántos decimos amén por ello? Que tus hijos, que tus nietos que vengan detrás de ti, esa nueva generación pueda levantar la obra, pueda sostener la obra para que pueda hacer la obra de Yahweh sobre esta tierra. Son nuestros hijos. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh. Te damos por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Padre Yahweh, te pedimos, Padre, que seas tú quien nos hable, Padre, quien nos enseñe, quien nos instruya, Padre Yahweh, todo momento. Padre, gracias, Padre. Padre, queremos, Padre, que seas tú levantando en medio de este lugar, Padre, hombres y mujeres que estén dispuestos, Padre Yahweh, a seguirte a ti. Padre, que tú quites, Padre, todo ego, Padre, sobre nuestras vidas. Que tú quites nuestras preferencias, nuestros deseos. Aquello, Padre, que jala tanto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, queremos que nuestras vidas puedan morir a todo ello. Para que tú puedas, Padre, levantar hombres, Padre, y mujeres, discípulos tuyos. Dice la palabra, dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Si tú y yo no aprendemos a que nuestras vidas caiga, seamos moldeados y seamos formados, preparados y capacitados por Él, nuestra vida quedará sola, sin fruto. Pero si ese grano de trigo cae a tierra y muere, dará mucho fruto. Que el Padre nos ayude a cada uno de nosotros a morir a nuestras propias vidas, a morir a nuestro ego, para que Yeshua sea glorificado y exaltado sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos podemos decir amén?
Amén. Y así con nuestras manos levantadas. Llevaré jeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Yisad Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.